Y hoy es viernes de mesa de análisis y como siempre les damos la más cordial bienvenida a Alan Capetillo, Manuel González, Claudia Marín, su servidora Alejandra Peña, para platicar sobre un tema que sin duda generó escozor en el gobierno de Aguascalientes, esta alerta de viaje emitida por el Departamento de Estado de Estados Unidos de Norteamérica. Es decir, Aguascalientes amaneció el día de ayer en la lista negra de Estados Unidos, en donde lanza una recomendación a sus ciudadanos y habitantes a no llegar al estado de Aguascalientes por altos índices de inseguridad. De manera prácticamente inmediata, en cuanto se dio esta notificación, el gobierno del estado mandó un boletín, un comunicado oficial asegurando que habían recibido una carta por parte del cónsul norteamericano en donde decía: no es que Aguascalientes sea inseguro, simplemente colinda con el estado de Zacatecas y tenemos que llamar como una bandera amarilla de precaución para sus habitantes. Ponemos el tema en la mesa. El impacto que incluso puede tener una alerta como esta, ¿no? Afecta el turismo, afecta inversiones y sobre todo porque antes de emitirla no se piden cifras respecto a los avances en materia de seguridad. No se pueden levantar campanas al vuelo, eso es un hecho, pero sí se ha avanzado y es la propia ciudadanía quien ha palpado estos avances en comparación de meses anteriores. Y de otros estados. Uno puede entender la lógica finalmente de esto. Finalmente está el contexto de Zacatecas, de los Zetas, de la lucha de los cárteles, pero en Aguascalientes en concreto, que es un estado de la federación, que es un estado que tiene una lógica propia, separada un poco de la lógica que ha llevado otros estados, que ha mantenido índices de inseguridad en cuanto a delincuencia organizada, que en realidad están por abajo de la media nacional, pues parece ser que es sobredimensionado este tipo de medidas. Yo entiendo que Estados Unidos quizás en la lógica geográfica no sabe diferenciar un estado que es relativamente pequeño en comparación de Zacatecas, pero yo creo que sí cabe la posibilidad de que el gobierno del estado haga un reclamo, sobre todo ahorita que estamos a 3 meses de la Feria Nacional de San Marcos, que es el evento cumbre de turismo a nivel estatal. Lo que vemos es a veces en este tipo de comunicados, en algunas ocasiones se llegan a dar contrasentidos. Quiero decir, vimos el año pasado al presidente Calderón en mesas de trabajo con las principales autoridades norteamericanas en materia de seguridad. Estamos hablando de que prácticamente el primer círculo de todo lo que significa la seguridad a nivel de Estados Unidos estuvo en México y hubo precisamente estos trabajos en donde a partir de esa fecha se llevaron a cabo una serie de trabajos conjuntos. Y ahora esta calificación, obviamente, esta recomendación, por llamarla de esta manera, que hizo el consulado norteamericano, pues es obviamente en este contrasentido, luego de un espacio de tiempo en el que no vimos un acercamiento de la autoridad norteamericana en materia de seguridad, sobre todo para la región. Por eso sorprende, por eso significa una alerta también para el gobierno mexicano en este esfuerzo que se ha venido haciendo para el caso concreto de Aguascalientes en el tema de seguridad y que obviamente da en cierta medida al traste con algunos esfuerzos que se han venido realizando. Y se pueden frenar inversiones, porque hay que recordar que las propias autoridades estatales han viajado, han estado negociando, claro. Y este tipo de alertas, bueno, pues aquellos quienes no viven o quienes tienen mucho tiempo sin venir al estado de Aguascalientes, pudiera pensar que incluso hasta es riesgoso invertir el dinero en el estado. Una de las razones por las que vimos llegar la planta a la armadora de Nissan era la relativa seguridad del estado de Aguascalientes, relativa en el contexto nacional, que es un contexto difícil, pero en esta imagen que crea este tipo de comunicados por parte del consulado, pues francamente nos mete en una situación complicada, porque al final palo dado ni Dios lo quita. Claro. Entonces lo que necesitamos ahora es ser reactivos. Ahora que tenemos un nuevo gobierno, pues tiene que de alguna manera salir a la escena internacional, a vender al Estado, a vender la lógica que está siguiendo la seguridad pública del Estado y diferenciarnos claramente de lo que son Zacatecas, Sinaloa, Durango, Coahuila, por supuesto, que son otros estados que son del norte del país, pero no incluyen al estado de Aguascalientes. Que también es cierto que la dinámica propia del comercio en Aguascalientes, incluso la historia del estado está relacionada íntimamente, desde luego, con el estado de Zacatecas, pero también con esta tradición comercial de tránsito en la que Aguascalientes, pues literal, está en el centro del país, está en un importante punto geográfico, cuenta con elementos
de comunicación interestatal interesantes y que de alguna manera, digamos, esta relación entre la seguridad y estos elementos de comunicación presentes en el Estado, desde luego llama la atención que no se atiende, por ejemplo, de los desarrollos que hemos visto en materia de seguridad, como han sido, por ejemplo, las instalaciones en el norte, el retén militar, por ejemplo, esta parte que se... La puerta, que le llaman. Las puertas de seguridad. También lo que se trabajó en la salida sur, precisamente este tipo de medidas en las que las principales entradas al Estado se han vigilado, se ha trabajado precisamente de manera muy coordinada, tanto con la policía como con el ejército mexicano, para que se pueda brindar, no solamente en términos de imagen, quiero decir, o sea, en términos efectivos, pues una seguridad tanto del tránsito de personas como de mercancías, que al final de cuentas es lo que en estricto sentido es relevante, ¿no? Claro, hay un tema muy importante, lo comentabas, Claudia, y es que finalmente los ciudadanos norteamericanos no van a identificar la diferencia entre está en la alerta de viaje y hay que tomar precauciones en el estado de Aguascalientes, Jalisco y Colima, que fueron los 3 estados que entraron como de precaución. Un norteamericano va a identificar, punto, está en alerta de viaje. A ellos no creo que les explique, no, es que ahí puedes ir, pero el problema es porque colinda con un estado inseguro. Finalmente la lectura es muy distinta, la lectura puede generar conflictos y la lectura puede lastimar una de las fiestas más importantes del centro del país. Y ahora el impacto negativo ya se dio. Al emitirse esta alerta, ya de manera negativa, se llega a catalogar a Aguascalientes como un estado inseguro por las circunstancias que después emitió el propio cónsul. Justificadas o no. Justificadas o no. Pero el impacto ya fue negativo, desde el momento en que dicen alerta de viajar a Aguascalientes. Sí, es que cuando tú vas a una agencia, vamos a pensar, un ciudadano norteamericano que tiene pensadas a lo mejor unas vacaciones, una visita, etcétera, a territorio mexicano, y que le dicen, ¿sabes qué? Si vas a viajar a Aguascalientes o a México, tienes que tener en cuenta que en la alerta de viaje están estos estados, claro, ¿no? Entonces, esa es una de las condiciones, como bien lo dices, Alejandra, en términos concretos, cuando los ciudadanos norteamericanos u otras personas del extranjero que precisamente a través de este tipo de recomendaciones que hacen países con mayor tránsito de personas hacia México, realizan, pues obviamente al recibir ellos la información ya está de alguna manera condicionando su posible visita. Está sobredimensionado, eso es un hecho, es sobredimensionada la alerta. Pero también es un hecho que tenemos que elevar la voz al gobierno federal a razón de que tiene que garantizar la seguridad de las personas que viajan del norte de la frontera hacia Aguascalientes, porque finalmente es un área que tienen que transitar para venir aquí. Sabemos que aquí no tenemos un problema de seguridad, pero sabemos que en otros estados sí lo hay. Sí, pero no es la única manera en la que puedes llegar a Aguascalientes. O sea, y los viajeros no llegan por lo general en ser también coche. Autocríticos, en el sentido no local, sino en el sentido nacional, en el sentido de que es necesario tener a entender que el problema de la inseguridad no es solo un problema local de quienes la padecen, sino es un problema que genera externalidades, como es este tema del turismo en el caso de Aguascalientes. Incluso la respuesta finalmente que dio el cónsul no va a venir a ayudar este impacto negativo, eso es un hecho. Lo que está haciendo el gobernador del estado es mostrar las cifras para decir lo que se ha hecho en materia de seguridad, los avances que hay y lo que, bueno, pues podemos decirle a todos aquellos quienes nos siguen y que tienen familiares en Estados Unidos y que piensan o pensaban venir a la Feria Nacional de San Marcos en su edición 2012, decirle que Aguascalientes sigue manteniéndose dentro de uno de los estados más seguros de todo el territorio nacional, y me refiero en cuanto a la ola de la delincuencia organizada, de delitos federales, pero que por supuesto todavía falta mucho por trabajar, pero que eso sí, la seguridad está garantizada para todos los habitantes y visitantes que vengan precisamente a disfrutar de los festejos abrileños. Y bueno, esperemos que sí esté garantizada la seguridad para todos y cada uno de los viajeros y de los habitantes. Sin embargo, para cerrar esta mesa de análisis, es importante recordar también que se emitió una carta por parte del gobierno del estado al cónsul norteamericano, precisamente para aclarar y reconsiderar el punto. Yo les agradezco, como cada viernes, Alan Capetillo, Manuel González, Claudia Marín, su servidora Alejandra Peña.
Le agradecemos a usted que nos haya recibido en la comodidad de su hogar. Que tenga un excelente fin de semana. Porque ellas Lo dicen mejor. Buenas noches.